Acabo de salir de la carretera. Se ve una serie de unos matorrales, un poco de árboles. Pues yo creo que me voy a quedar aquí. Ayer llegué a la ciudad de Rabat. En principio mi plan no es pasar por capitales. Prefiero evitar ciudades grandes, pero pues tengo una cuestión ahí atorada en México. Pues ahorita me dirijo a la Embajada de México aquí en Rabat, tratar de avanzar en una cuestión que surgió en México, ¿no? Y bueno, pues al final así es la vida. Uno hace planes y la vida los cambia. Y pues son lecciones, ¿no? Son cosas que tenemos que aprender. Este desvío me va a costar 500 kilómetros. Mi plan inicial era de la ciudad de Fez irme al desierto, irme a Merzouga. Pero bueno, surgió este inconveniente y hay que resolverlo de la mejor manera. Entonces me tuve que desviar 250 kilómetros para venir a la Embajada de México. Tengo que pedalear otros 250 kilómetros para regresar a mi ruta. Pero bueno, lo que quiero es ver las montañas Atlas. Son muy impresionantes, pero bueno, contento y agradecido de estar aquí en Marruecos pudiendo pedalear. Buenos días, gente. Pues finalmente otra vez estoy en ruta. Estoy saliendo de Rabat, la capital de Marruecos, y ya voy a mi ruta anterior, que era Merzouga. Voy al desierto, cruzaré las montañas Atlas. Esto me llevará unas 2 semanas. Y bueno, pues un desvío interesante. Buena suerte, mala suerte, no lo sé. Muy amables en la Embajada de México. Arreglé los papeles, ya los mandé, caro. Un desvío de 500 kilómetros, 10 días, pero volvemos a la ruta. Hay que arreglar las cosas primordiales y después seguir la ruta. Y como diría mi jefecita, primero lo que deja y luego lo que apendeja. O sea, hay que ser responsables de nuestra vida y de nuestros actos. Rabat es una ciudad bastante bonita, moderna, si bien tiene su casco antiguo, pero es una ciudad moderna, pero muy bonita, la ciudad de Rabat. Y ahora sí, a disfrutar la ruta. Hoy en la mañana salí de Rabat con 2 litros de agua. Salí temprano, como a la 1 o 2 de la tarde ya paré en un pueblito. Salam. Voy a comprar un poco de verduras para cenar. Y me había acabado los 2 litros de agua que yo traía. Ahí sentado me esperé 2 horas a que bajara el calor. Ahorita son las 5:30 de la tarde. Hay 27 grados centígrados. Ya está atardeciendo. Y estoy buscando un lugar donde acampar a lo libre, a ver si lo logro. Me ha costado trabajo encontrar lugares para acampar en Marruecos. Casi siempre terminan llamando a la policía. Y ahora terminar la ruta. Me acabo de salir de la carretera. Se ve una serie de unos matorrales, un poco de árboles. Pues yo creo que me voy a quedar aquí.
Pues aquí me quedé a dormir anoche. Este árbol me dio un poco de cobijo. Ahí está la bicicleta. Cené y a las 8 ya estaba yo en la cama. Allá está la carretera, como a 50 metros. Ahí está el alba, ya viene el sol. Me espera un día duro. Son 70 kilómetros al siguiente pueblo. Pues ando un poco resfriado. Pues se hace más pesada la ruta, sobre todo a 35 grados. Al mediodía llega a 35, 36 grados el calorón. Pero bueno, así es el vagabundo del mundo. Ayer fue muy fácil bajar. Está bastante empinado. Me va a costar subir. Y sí me costó trabajo salir, pero mejor bien escondido para que nadie me vea ni me moleste. La carretera está bien cerca, está aquí. Pero con la bici cuesta trabajo. Y como nadie me vio, pues nadie vino a molestarme, ni siquiera la policía. Y uno de los frutos populares en Marruecos son los higos secos o los higos deshidratados. Y como no había desayunado, pues me cayeron de lujo a la panza. Y dormir a lo libre siempre tiene su encanto y sus riesgos. Pero cuando el presupuesto es reducido, pues es mejor disfrutar de la aventura. Y pues aparte de ver el cielo estrellado, cuando uno se despierta, pues es un lujo que no se tiene todos los días. Y de los 4 litros de agua que salí ayer, me sobra medio litro. Entre lo que cociné ayer y me hidraté, pues 1,5 litros, 2,5 litros, perdón. Y me queda medio litro para empezar la jornada. Es importante, casi urgente, encontrar una fuente donde pueda cargar agua. Justo les contaba que tenía que recargar agua y venía un coche, una pareja de marroquíes, me regaló un poco de agua y un pan. Me preguntaron que si estaba bien, que si quería algo, y bueno, pues me dieron agua y me dieron pan. Y hay quien tiene un buen día y hay quien no tiene un buen día. La serpiente no cruzó la carretera cruzó la serpiente. Hey gente, pues hoy tocó descanso y edición. Estoy en Beni Mellal, voy hacia Inmichil, ya en las montañas del Atlas. Mi plan era salir temprano, pero desde hace varios días traigo un resfriado. Y anoche pues no la pasé bien, entonces ni descansé ni me levanté temprano. Entonces decidí quedarme a descansar. Hace muchísimo calor aquí en el cuarto. Parece el cuarto de una prisión, pero no lo es. Es una habitación que conseguí por 60 dirhams. No está nada mal, es muy pequeña y el baño es compartido. Pero bien, reponiéndome del resfriado y editando un poco. Pues esta es la vista de Beni Mellal que vemos por aquí. Es la subida que voy a hacer mañana. Me toca un buen desnivel, como 2000 metros en 45 kilómetros. Mi plan para mañana es cruzar atrás de esta montaña y hacer 65 kilómetros, quedarme a acampar. Claro que sí, el que no conoce la ruta a cualquier santo le reza, pero la realidad es que no pude con mi objetivo. Y después, pasado mañana, hacer otros 65 kilómetros para llegar a Inmichil. Inmichil. Pues ese es el plan, a ver si se logra. A ver qué me espera mañana la subida. Quiero salir muy temprano para ganarle un poco al sol. Mañana ya les cuento. Hoy en la mañana salí de allá abajo, hay un valle y una localidad que se llama Tagueft, y pues subí por todo esto. Se alcanza a ver un poco la carretera. Ahí
sube. Llevo 31 kilómetros en 6 horas. La subida está fuerte y retadora. Hoy pensaba hacer 80 kilómetros para llegar a Milchil. No creo que se va a lograr el objetivo, pero bueno, tengo comida.